El esperado segmento de nuestro psiquiatra, el doctor José Miguel Gómez, que hoy tiene un tema, dice el guión, que es trastornos de personalidad límite. Explíquenos, doctor. Doctor, buen día. Le voy a poner mucha atención. Buenos días, buenos días. Los veo como los viernes, así que van fluyendo, se ven refrescantes. Katy está como adolescente, Nelson está de cuadro fluyendo, Lisa se ve, como que todo se ve, ¿verdad? Muy bien, felicidades, se ve que estamos en salud mental. Hoy parece un día de buenas noticias, así queremos que sea. Lo decretamos temprano, que hoy sea un día de buenas noticias. Esa es una actitud que se puede asumir y termina así. Sí. Bueno, buenos días a todos. Pasamos el examen. Gracias. Pasamos el examen. Sí, por lo menos a simple vista. Aquí pasamos el examen. Pero si un día usted ve algo que no le cuadre también... Que no lo diga. Usted no lo dice. Fuera del aire. Pero no lo dice por ahí. Aparte, Sí, usted claro. no llama aparte. Mira, tú tienes como un problema y usted no hace una cita en la consulta. ¿Okay? Exacto. Sí, pero también ustedes me observan a mí, y si yo hago algo raro, También. me dicen, doctor, cuídese. Doctor, vaya a consultarse usted mismo. Mire, he querido transitar con los trastornos de personalidad, los tipos de personalidad, porque muchas personas, Nelson, asocian, Marte, que la psiquiatría es como hablar de esquizofrenia, depresión, bipolaridad, y dejamos de un lado a los trastornos de la personalidad. Hablamos de personalidad dependiente, hemos hablado de esquizoide, hemos hablado de paranoide, hablamos del trastorno narcisista de personalidad el viernes pasado, y hoy vamos a tocar el tema sobre la personalidad límite, es decir, el trastorno de personalidad límite, lo que antes le decían trastorno borderline de la personalidad. Borderline. Y resulta que aunque no es un trastorno tan frecuente, sin embargo, cuando los psiquiatras tenemos que diagnosticarlo, tenemos una persona de frente que cumple algunos criterios, evidentemente que nos preocupa mucho porque es un trastorno muy disfuncional que tiene tendencia a la cronificación, a menos que la adultez no cambie en algunos aspectos, y que uno sabe el impacto que esto influye en la familia, en la persona, porque es más frecuente en mujeres en etapa de adolescencia y adultez temprana. Y la tríada o los síntomas de un trastorno límite de personalidad están dentro de 4 o 5 esferas. Una es la impulsividad, la tendencia a explosiones, a ser personas reactivas, a ser personas explosivas, a ser personas iracundas, a ser personas que no miden consecuencias. Lo segundo está en la esfera emocional, la esfera de la ineflexión en términos del pensamiento, los cambios emocionales, la labilidad emocional, es decir, una desregularización emocional cada vez que tiene un enojo, que algo, una decepción, una sensación de abandono, una ruptura, algo que no logran, tienden con esa inmadurez emocional a reaccionar de manera desproporcionada. El otro esfera puede ser el área de la crisis de identidad del yo, una crisis de identidad que puede incluso tener confusiones en el área psicosexual, en el área de la sexualidad. Y el otro esfera son los resultados de comportamientos impredecibles en términos conductuales. Por eso, cuando tienen situaciones muy extremas y se sienten abandonados, pueden tomar pensamientos suicidas, pueden infligir acortaduras en las piernas o en las muñecas, o tener un intento de suicidio, o negarse a comer y presentar síndrome de anorexia nerviosa, o pueden tener cambios en el comportamiento muy violentos. Y ese ir y venir y esos cambios y esa inmadurez con esos resultados pobres de vida es lo que preocupa mucho a una familia cuando tiene un adolescente, cuando tiene un adulto temprano con un trastorno de personalidad límite.
pero también cuando es en la adultez. Cuando una persona de 30, 40 años, 35 años, que tiene los conflictos propios de la productividad, del desempeño de la vida, y tú encuentras que esa persona no maneja bien los estresores psicosociales. Es decir, que hay una diferenciación importante entre la edad cronológica y la edad emocional. Tiene 40 o 35, pero funciona de 18. Entonces tú dices, oye, pero y esta inmadurez para resolver conflictos, para poder tener un plan A, un plan B, un plan C, para medir consecuencias, ¿qué pasa con esta persona? Que reacciona de manera desproporcionada. Entonces ahí uno se da cuenta de todos estos criterios que hemos hablado. Ese es el enfoque al diagnóstico de un trastorno límite de personalidad. Doctor, ¿cuáles son las claves en el diagnóstico de este tipo de individuos? Y más allá del diagnóstico, ¿cómo se trata el trastorno límite de personalidad? El TLP también, como se les conoce. Normalmente estas personas, en principio entiendo que deben requerir atención, porque si no reconocen que tienen un problema, quizás no haya nada que hacer, pero ¿cuáles son las herramientas con las que cuentan los psicoterapeutas, los psiquiatras para este tipo de tratamiento? Historia clínica primero, hacer una historia familiar. ¿Es hereditario, con la doctor? persona? Tiene un componente hereditario, tiene un componente de crianza, pero evidentemente es raro, extremadamente raro, que una persona con trastorno límite de personalidad, detrás hay una historia de traumas. Ya. Trauma de desapego temprano o de abandono. Abandono, desapego. O maltrato físico y emocional o abusos sexuales. O agresiones o una ruptura con una de las figuras primarias, papá, mamá, donde se sintió abandonada. Y entonces esta persona, esos traumas no resueltos, esos conflictos o esas penas mudas que se quedan en el desarrollo de su infancia, su preadolescencia y adolescencia, están ahí y se convierten como una huella somática. Están registrados en su cerebro. Y cada vez que esta persona tiene historia de abandono, una ruptura con su primer novio, ahí viene la sensación de sus amígdalas cerebrales, su sistema límbico, la corteza prefrontal, su cerebro le dice, recuerda. Y ahí viene la crisis. ¿Verdad? O sea, él vuelve hacia atrás. Vuelve hacia atrás y tiene reacciones a esa etapa en su historia donde lo infantiles, abandonaron. pueriles, inmaduras, que realmente no controla. Claro. Y actúa de forma impulsiva, o cortándose, o intentando suicidarse, o tirarse de un puente, o ahorcándose, hacer una situación que no puede soportar. ¿Por qué el autodaño? ¿Por qué estas personas cuando se encuentran en esta especie de detonación de volver al pasado, a ese punto donde se sintieron abandonados, solos, desconectados, destetados de cualquier relación, papá, mamá, abuelo, lo que sea, piensan en hacerse daño a ellos mismos, pero muchas veces también en hacerle daño al otro, al que lo deja, al que ya no quiere estar con ellos, al que ya no quiere ser su amigo, porque no son solamente relaciones de parejas. Esto, por lo que sé, se evidencia en todo tipo de relaciones cercanas. Hay una gran confusión, Yulisa, en la autoaflicción, en la autoagresión de hacerse cortaduras En las venas. en todo el cuerpo, en los antebrazos, en los muslos, en el abdomen. A veces en sitios donde no se ven. Eso le iba a decir. Y ¿por qué en se esos protegen lugares? y se cubren Para que no se con vea. ropas largas para que no se le vea. Y a veces la familia ni siquiera se da cuenta que el adolescente se tranca a cortarse. Cuando suceden esas, son situaciones de autoagresión. ¿Por qué? Y ahí entra la impulsividad, donde comienza a manifestar una impulsividad, hay un mecanismo de recompensa y hay un mecanismo de frustración, y entonces al no buscar una salida, su cerebro no puede planificar, ejecutar de forma reflexiva
de forma inteligente una salida, entonces ahí viene la autoagresión al yo. Ahí viene la autoagresión donde si siento que no me quiere, si siento que no me quiero, la baja autoestima, la percepción de que los demás no lo quieren, que siempre su historia es de abandono y de sufrimiento, entonces me autoagredo. Pero el dolor le hace sentir desahogo. El dolor junto con la impulsividad, ella siente que libera la frustración y que libera la rabia y la ira y el enojo y todo lo que siente. Pero como cuando lo hace de forma por encima de la epidermis, donde hay otro tipo de agresión, la familia entiende que es manipulación, que es chantaje, que es llamar la atención, que es siempre intentar, pero no forma tan letal. Y entonces ahí está la confusión de estos intentos de suicidio no fallidos, siempre pensamientos autoderrotistas o de autoagresión o sentimientos de inutilidad. Esos sentimientos de inutilidad que siempre se vive devalorizando, no sirvo para nada, esa tendencia a la victimización, yo no logro nada, a mí nadie me quiere, a mí siempre me abandonan, siempre me hacen lo mismo, yo he sido maltratada, tengo mala suerte. Entonces hay una cadena, hay un rosario de comportamientos y donde hay que trabajar mucho con esto que decía Catherine. El tratamiento es multidisciplinario, porque a veces tiene que trabajar el psicólogo clínico con terapias cognitivo-conductuales comportamentales, a veces hay que abordar la terapia sistémica con el terapeuta de familias, con la familia, porque este es un síntoma de la familia y hay que involucrar a los padres, a veces hay que trabajar desde el punto de vista de los psicofármacos para poder controlar los cambios emocionales con algún estabilizador del ánimo, con algún antidepresivo, a veces hay que dar un antipsicótico en dosis baja y por supuesto, cuando los grados es extremos, a veces hay que pensar en la terapia electroconvulsiva y evidentemente cuando hay comportamiento de autoagresión, a la anorexia, a producirse los vómitos, a negarse a comer, entonces hay que introducir el nutricionista, el endocrinólogo. Es un tratamiento multidisciplinario, intersectorial realmente. Entonces, básicamente es la autoagresión que se da. No se da, como dice Yulisa, agresión hacia otras personas. Lo puede hacer. Lo puede hacer. Hay una agresión verbal. Y de hecho puede agredir verbal o físicamente a algo. Pero evidentemente hay siempre una autoagresión. Y el malestar hacia el otro es desplazarlo hacia sí mismo para responsabilizar o culpar al otro de sus agresiones o de lo que está haciendo. Doctor, nosotros siempre hablamos de ciencia, tenemos que irnos a la pausa, pero yo sé que mucha de la gente que nos ve tiene en momentos de dificultad algo que es propio de nuestra cultura, de nuestra identidad, y es el apego con la religión. Cuando este tipo de situaciones ocurren, uno sabe que muchas familias, sobre todo tradicionales, sienten que estas son cosas que debe resolver Dios. Entonces, bueno, no estoy diciendo que no deba intervenir la oración, ni que yo no estoy diciendo que la religión no sea importante, claro que no. Pero hay muchas personas que le cargan completa la responsabilidad al divino, por decirlo de alguna manera, y desatienden el tema del consejo psiquiátrico, psicológico, y empiezan a llevar a los muchachos a la iglesia, a que los recen, a que los exorcicen, digo a los muchachos o a los adolescentes o a los adultos, cuando se presentan trastornos de este tipo, cuando la gente empieza a querer cortarse venas, que intentos de suicidio, que son... Y a veces se complica. Exacto, se complica, porque la gente dice, bueno, esto no lo puedo resolver yo, hemos hablado con todo el mundo, pues nada, que nos atienda un sacerdote, que nos atienda un brujo, que nos atienda... ¿Cuál es su diagnóstico sobre eso? En la expresión cultural dominicana de lo que le llaman la religiosidad popular del dominicano, ahí entran los factores culturales de idiosincrasia, de creer en la brujería, en el hechicero, en el otro extremo, el exorcismo que practican algunos sacerdotes. Sí. Ese componente de buscar es una respuesta simbólica. Cuando tú no tienes una respuesta desde el punto de vista de la ciencia, Sí. de la resolución, del manejo del conflicto a través de la ciencia y de lo que está aprobado,
entonces tú recurres a una respuesta simbólica. Y quiero defender algo. Yo creo que la espiritualidad es importante. Sí, claro. La espiritualidad es importante. Estoy hablando no de religión, estoy hablando de espiritualidad. El concepto de la espiritualidad visto desde buscar el contenido del sentido de vida, del sentido de trascendencia, del sentido de la continuidad de la existencia a través o de la fe o de la creencia, ¿verdad? O de la voluntad. Eso es importante. Ahora, otra cosa es que la persona entre en el fanatismo religioso y se ponga a hacer culto satánico o a sacarle demonios o toda una iglesia que lo que le hacen es más daño al paciente. Y evidentemente, cuando aparece un pastor o alguien que le quita los medicamentos para todo el mundo hacerle fases endomaníacas de sacarle demonios a través de la oración y a través de ritos, sí, evidentemente que eso deteriora más al paciente, porque lo mezcla con un componente religioso y en vez de buscar una respuesta reflexiva desde el punto de vista cognitivo, del aprendizaje, de cambiar el sistema de creencia del cerebro, entonces lo desplaza a una respuesta simbólica que ahí es más difícil todavía. Claro. Bueno, doctor. Gracias, doctor. Feliz fin de semana. Disfrútenlo. Cuídese mucho, doctor. Nos vemos el Siempre, próximo gusto de viernes. verles.